Muchas gracias. Bueno, primero que nada quisiera agradecer al comité organizador y a todos los participantes, ¿no? Espero que esta ponencia los ayude. A ver, voy a compartir mi pantalla. Un momentito. ¿Se ve la pantalla? ¿Me pueden confirmar? Sí, se ve perfecto. Excelente. Entonces, bien. Espero que sea una ponencia que los ayude, sobre todo en esta época, ¿no? Que estamos en temas de transformación digital. Entonces, empezamos porque hay mucho que cubrir. La ponencia se titula El DNI electrónico peruano, versión 2 y sus aplicaciones. Bien, entonces si empezamos a hablar de DNI electrónico, tenemos que conocer un poco de la historia. Las tarjetas de plástico tienen un nacimiento de más o menos el año de 1950. Alrededor de 1980 ya existen tarjetas de plástico que tienen chips criptográficos, sobre todo en el tema de la banca y de la telefonía. En la imagen de la derecha podemos ver más o menos cuál es la capacidad y el nivel de almacenamiento de un chip, de una tarjeta, según el uso que se le brinde, ¿no? En el caso específico de las tarjetas para identificación, la primera tarjeta para identificación en el año 1998 en Finlandia, luego Bélgica, Estonia, Austria. El caso de Estonia es un caso particular porque es de ahí que el DNI electrónico, digamos, toma una iniciativa. La versión 1 del DNI electrónico en el Perú se empieza a emitir el 16 de julio del 2013. ¿Ya? Y tiene 4 aplicaciones, PKI, ICAO, MationCard y AVI. A partir del 2020 se empieza a emitir la versión 2 del DNI, que adicionalmente a, digamos, ser una tarjeta con contactos, tiene también una interfaz sin contactos, es decir, tiene una antena. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué dice RENIEC del DNI electrónico en su página web? El DNI electrónico dice que acredita la identidad presencial y no presencial y permite la firma digital mediante el uso de certificados digitales. Entonces, si nosotros seguimos las instrucciones de la página de la URL y accedemos al almacén de certificado de Windows, si tenemos todo instalado correctamente, deberíamos ver nuestros 2 certificados. En el caso del DNI versión 1 son 2 certificados, y en el caso del DNI versión 2 son 3 certificados. Ya luego veremos con mayor detalle y detenimiento cómo es que esos certificados pasan a este almacén de certificados de Windows. Bueno, estos son los certificados, tienen algunas características como para quién ha sido emitido, quién lo ha emitido. En este caso podemos ver en la imagen del centro que el certificado que ha sido emitido a mi persona ha sido emitido por una entidad que se llama SEP-RENIEC y a su vez por una siguiente entidad que ha sido SEP-RENIEC, y finalmente tienes la raíz. La versión del certificado y algunas otras características como el sujeto y la fecha de validez. ¿Ya? Entonces es importante determinar que el certificado tiene la llave pública de un par de llaves, que todo basado en la criptografía simétrica. En el PDF que van a encontrar luego en el repositorio que se va a compartir está algunas información adicional para que tengan conocimiento, ¿no?, del tema de la criptografía. Entonces, si nosotros abrimos este certificado, vamos a ver que está codificado de 2 formas, principalmente, ¿no? La forma de la derecha, de la izquierda, que está codificado en base 64, que comúnmente se le denomina PEM, y la forma de la derecha, que estaría codificado, digamos, en binario y se le llama ASNDR. ¿Por qué es importante? Ya lo vamos a conocer. Esta codificación, así se le llama, está codificado en ASN, y en el DNI electrónico todas las aplicaciones usan esta codificación. Ya, esta especificación la pueden encontrar en el enlace de abajo, pero básicamente es similar a la codificación, por ejemplo, que tenemos en JSON o XML. ¿Por qué no usar JSON o XML para codificar información? Principalmente por la característica de que la codificación ASN te permite tamaños menores, ¿no? Y esto ayuda bastante al tema de la transmisión y el almacenamiento. Si estamos hablando del DNI electrónico o de un chip, ¿no?, hablamos de un almacenamiento que no supera los 150 KB. Y eso es
para almacenar ahí tienes que ser bien eficiente, ¿no? Entonces, una característica principal de esta codificación ASN es algo que se llama TLV, que significa Tag, Length, and Value. Estas características, bueno, este TLV en el primer byte representa qué tipo de objeto es. Por ejemplo, yo tengo este objeto que está acá, ¿no? Que dice nombre Luis, inicial M y apellido paterno Mamani. Este objeto se codificaría de la siguiente forma. 61 me dice que es un objeto. 11, que es el valor en hexadecimal. Estamos hablando, cada uno es un byte, ¿no? 11 en hexadecimal, si lo transformamos, es 17. Entonces, este de objeto va a tener 17 bytes. Y a su vez, el valor puede ser otro objeto. En el primer objeto dice que es un string que tiene 4 bytes de longitud. Y acá podemos ver el nombre, L, U, I, S. Y así, ¿no? Entonces, ya que hemos visto la codificación ASN, vamos a ver el tema de firma, ¿no? Cuando hablamos de firma digital, no estamos hablando de un archivo, a un archivo PDF al que se le inserta una imagen escaneada de una firma. No, eso no es una firma digital. Una firma digital es un procedimiento criptográfico. ¿Ok? Este procedimiento criptográfico se realiza gracias a un medio portador criptográfico. Este medio portador criptográfico es el DNI electrónico. Dentro del DNI electrónico vamos a encontrar varios certificados. Y a su vez, el certificado que tiene la llave pública, a su vez, digamos, a la par va a tener la llave privada. Pero para acceder a esta llave privada está resguardada, ¿no? Una posición protegida de memoria. Entonces, para acceder a esta llave privada necesitas una contraseña. Y esa contraseña se llama PIN. El PIN en el DNI electrónico es un número de 6 dígitos. Entonces, con el PIN tú te autenticas con la tarjeta y le dices, quiero usar mi llave privada para hacer una firma. Se hace un procedimiento criptográfico y tienes la firma digital. Al igual que les comentaba, en los slides en PDF van a encontrar más o menos el algoritmo de firma que se hace, ¿no? Mediante RSA. Bueno, entonces pasemos, digamos, al aspecto físico. El DNI les había dicho que es una tarjeta, pero específicamente es una tarjeta de policarbonato que tiene un chip criptográfico. Este chip criptográfico tiene, digamos, es compatible con unas especificaciones bien comunes en el tema de tarjetas que se llama Java Card y Global Platform. Y a su vez está certificado por Common Criteria y una certificación FIPS. Estas certificaciones lo que quieren decir es que el DNI electrónico ha pasado por un laboratorio independiente que ha aprobado no solo la parte del chip, sino la parte física, ¿no? Se le somete a distintos tipos de prueba y cada una es distinta. Entonces, aquí podemos apreciar una tarjeta, digamos, la etapa previa de la tarjeta de policarbonato, que son varias capas. Tenemos 5 capas. Y tienes un procedimiento en el que ya la tarjeta, digamos, sale fundida, ¿no? Dentro, en la capa intermedia, se encuentra el chip. Si cortáramos el DNI electrónico de manera transversal podríamos ver esto, ¿no? De acá lo importante es que la impresión láser, ese grabado láser que se hace, a ese grabado láser se le llama personalización física del DNI electrónico. ¿Ya? Ese grabado láser se hace sobre una capa intermedia. La impresión no se realiza externamente, sino se hace sobre esta capa intermedia que reacciona a la temperatura con la que el láser, digamos, imprime la información. Este es el DNI electrónico, la versión 1 del DNI electrónico y la versión 2 del DNI electrónico. Estas son sus características, digamos, de seguridad, como un documento de identidad. Ahí en la URL de abajo pueden encontrar mayores detalles. Pero algo principal es que el DNI versión 1 tiene el chip criptográfico en la parte frontal y el DNI versión 2 tiene en la parte posterior. Si accedemos a este documento, que esto es una información pública, la versión 1 del DNI, es un chip fabricado por una empresa NXP, ¿ok? Y acá al costado pueden ver el chip, un diagrama de lo que es el chip. A ver, lo que quiero decir con esto es que el chip es como una pequeña computadora, ¿no? Si ustedes, una pequeña placa base. Pueden apreciar ahí que tiene un CPU, tiene una memoria, tiene un procesador, en este caso un procesador criptográfico, tiene los relojes ahí, ¿no? Entonces, el chip es eso, es una computadora bien pequeñita, ¿no? Pero que tiene digamos, un nivel de procesamiento bien menor, ¿no? Que estamos hablando alrededor de megahercios.
Ok, y esto es el certificado de certificación, la certificación Common Criteria y la certificación FIPS del DNI electrónico. Entonces, habíamos dicho al inicio que era una tarjeta de policarbonato, que tenía un chip criptográfico y que, digamos, implementaba las especificaciones JavaCard. Aquí tenemos en el caso de JavaCard, ¿qué es JavaCard? Esto que ven acá a la derecha, digamos, sería una representación, una arquitectura de la tarjeta propiamente dicha. En la tarjeta la primera capa sería el hardware propiamente dicho, chip. Ese chip tiene un sistema operativo. Sobre ese sistema operativo se hace una máquina virtual que se llama la JavaCard Virtual Machine. Sobre eso unas extensiones de API. Y ahí encima están las aplicaciones. Estas aplicaciones, como había comentado hace un momento, son 4 aplicaciones que tiene el DNI electrónico. La aplicación PKI, que tiene que ver con temas de certificados. La aplicación ICAO, porque es un documento de viaje, o sea, como un pasaporte. Y la aplicación Machon Card y la aplicación ADI. Entonces, esas aplicaciones también se les llama applets. Bueno, entonces habíamos dicho que el DNI electrónico era compatible con JavaCard, también es compatible con Global Platform. Global Platform gobierna todo el tema, todo el ciclo de vida de las tarjetas, ¿ya? Y otras características que vamos a ver. Entonces, cuando el DNI electrónico como tarjeta sale de una fábrica, está en un estado ready. Este es el estado del chip, ¿ok? Como sistema. Luego pasa a una siguiente etapa de inicialización, pero en el intermedio que se hace, se carga, digamos, ya el sistema operativo, se hace una prepersonalización de las aplicaciones. Aquí es que llega RENIEC, ¿ya? También en esta etapa se hace una carga de llaves iniciales. Cuando llega RENIEC va y llega a una impresora, y esta impresora realiza un proceso que se llama personalización eléctrica. Habíamos dicho que la personalización física es digamos, la impresión con láser, ¿no? De la información que se ve. En este caso, la personalización eléctrica es ya la personalización del chip, es decir, la configuración de los datos, la inserción de los datos del ciudadano dentro de la tarjeta. Entonces, RENIEC hace su proceso y termina la personalización eléctrica y la tarjeta queda en estado asegurado. Ya acá en estado asegurado, la tarjeta pasa a uso civil, digamos, a uso de todos nosotros para lo que necesitemos realizar. De este estado asegurado puede pasar a bloqueado. Una tarjeta bloqueada. ¿Por qué se puede bloquear una tarjeta? Por ejemplo, cuando el PIN, que es un número de 6 dígitos, intentas con un PIN erróneo más de 3 veces o más de 5 veces, esa tarjeta está bloqueada. Pero, bueno, como hay una flechita de doble, entonces puedes volver asegurado, ¿no? Por el momento ese servicio lo brinda solo RENIEC en sus agencias para desbloquear el chip. Entonces, Global Platform, adicionalmente al tema del ciclo de vida de las tarjetas, de las aplicaciones, también te provee de una especificación para APDUs. ¿Qué son los APDUs? Los APDUs son comandos que se le envía a las tarjetas. ¿Okay? Tú le dices a la tarjeta, quiero que selecciones el master file. El master file es el root del sistema operativo. Quiero que escribas este archivo, quiero que instales esta aplicación, quiero que cargues esta data, quiero que pongas esta llave. Entonces, esos comandos se realizan mediante los APDUs. Pero ¿cualquiera puede instalar en una aplicación? No. Entonces, para eso también Global Platform especifica un comando, un protocolo criptográfico, digamos, para autenticación mutua. Eso se llama un canal seguro. También está especificado, ¿no? Lo pueden encontrar en la especificación, en la que, digamos, RENIEC, que es la infraestructura autorizada para personalizar el chip, se comunica con la tarjeta y hacen un intercambio de llaves, ¿ok? Se generan unas llaves de sesión. Esto es similar al protocolo TLS. El protocolo TLS en la etapa de handshake. Y entonces tú le envías acá un APDU, initialize date, y ahí se generan unas llaves y un reto. Y por este lado se genera también igual se verifica el reto y se generan otras llaves de sesión. Y esas llaves de sesión son las que se usan para hacer la comunicación, ¿no? Y la comunicación ya va cifrada entre, digamos, la infraestructura de RENIEC y la tarjeta. Bueno, entonces esto, digamos, concluye con la primera parte, que es el tema de la introducción. Ahora veamos cómo es la arquitectura, ya digamos, a la aplicación, desde una tarjeta, ¿no? Entonces tenemos primero la capa más baja, la tarjeta, luego tenemos la interfaz.
había indicado que la interfaz para el caso del DNI electrónico versión 1 solo es una interfaz por contactos, es decir, se tiene que usar un lector y pegar la tarjeta, ¿no? Conectar la tarjeta. En la otra versión del DNI electrónico, que es la versión 2, tienes dos interfaces, la interfaz por contactos y la interfaz sin contactos. La interfaz sin contactos se realiza a través de NFC, ¿ok? Y para eso vendría la siguiente capa, que es la lectora. La lectora, en este caso, para el caso de USB, tienes la especificación CCID, que gobierna toda esa transmisión de datos. Sobre eso, tenemos algo que se llama un driver. Al ser un dispositivo externo, necesita de un driver, o la capa de APDUs, y sobre eso ya tenemos las aplicaciones más comunes, que es PK-Session, CMS-SCARP, Driver y otras aplicaciones, que ya la veremos en el transcurso de las siguientes diapositivas. Bien, ya habíamos visto esta imagen que representa la arquitectura de una tarjeta, ¿no? Tenemos el hardware, el sistema operativo y la máquina virtual y los applets encima. Entonces, ¿cómo se almacena dentro de esta tarjeta? También tiene un sistema de archivos, es similar a un sistema de archivos de Windows o Linux, ¿no? Tenemos una raíz, a esta raíz se le conoce con el nombre de Master File, o MF, también con el nombre de 3F00, eso es el, digamos, estándar. Sobre esta raíz pueden haber archivos, tenemos los archivos, acá este archivo EF, eso se llama un elementary file, que tiene información. Luego puede haber un directorio o data file, ese directorio a su vez puede tener varios otros archivos EFs, o también puede haber un directorio avanzado, que digamos, para una aplicación, a su vez también puede tener archivos, ¿no? Entonces, esta es una jerarquía del sistema de archivos. Lo importante, el root, ¿verdad? El master file. Entonces, esto tenemos la siguiente capa que ya vamos subiendo, ya estamos hablando de la interfaz. Tenemos la interfaz por contactos y la interfaz sin contactos. Todo esto está especificado en muchos estándares, ¿ok? Que son el ISO 7816 para todo el caso de por contactos y el 14443 para el caso de sin contactos. Y seguimos, digamos, subiendo un poco más y ya estamos en el nivel de la lectora. La lectora, en este caso, para la conexión USB, una lectora por contactos. ¿Ya? Esta especificación gobierna la transmisión de datos entre el USB host, en este caso la computadora, y la tarjeta, el chip de la tarjeta. Por ejemplo, acá vemos un diagrama, un algoritmo de cómo se realiza, ¿no? El proceso de reconocimiento de una tarjeta. La tarjeta, que se llama ICC, es insertada, luego provoca una interrupción y se le manda el voltaje o que se hace un power on de la tarjeta. Y ahí empieza el proceso para comunicarte. ¿Ok? Tenemos a nivel de APDUs, ya subiendo un nivel más, la comunicación APDUs, que era un APDU, hace un momento les he dicho que era un comando que se le envía a la tarjeta. Pero ese comando también tiene una respuesta. Entonces, primero veamos el comando. El comando que se envía a una tarjeta puede ser de cuatro formas. Tenemos el comando, digamos, que se llama una clase, una instrucción, un parámetro 1 y un parámetro 2. O a su vez le podemos añadir un cuerpo, es decir, una data que se le puede enviar. Hay distintos tipos de clases de comandos. Generalmente se usan los estandarizados por la ISO 7816, que son la clase 00. Entonces, si tú envías un comando al APDU, de APDU a la tarjeta también te va a responder. Y el comando de respuesta de la tarjeta se llama response APDU. Generalmente son solo 2 bytes. El primer byte, que se llama SBW1, y el segundo byte, que se llama SBW2. Pero también te puede responder un conjunto de datos, ¿no? Y finalmente, los últimos 2 bytes también van a ser el status word, se le llama así, status word, o el código de retorno. Entonces, ¿cómo sabes que la tarjeta, o sea, al comando de APDU que has enviado, la tarjeta lo ha ejecutado correctamente? Entonces, el status word, que eran esos 2 bytes de respuesta, va a tener el valor 9000. Otros valores son generalmente errores. Entonces, vamos a la primera, digamos, al primer uso, mediante el lenguaje Java. En el lenguaje Java te permite el envío de APDUs. Muchos lenguajes también lo permiten, Python, C, Go. Entonces, Java lo usamos porque es más sencillo.
Entonces lo primero que hacemos en el lenguaje Java es listar los terminales conectados a la computadora, es decir, qué lectores tengo conectados a la computadora. El lector, luego uso el primer lector, en este caso el número 0, y le digo que se conecte a la tarjeta. Aquí hay un protocolo de transmisión. Estoy diciendo, en este caso el lenguaje Java, que decida cuál es el mejor protocolo de transmisión. Protocolo T0 o T1. Pero eso Java ya lo abstrae, ¿no? Esa complejidad. Y abrimos un canal lógico, una comunicación lógica. Es como abrir un hilo de comunicación con la tarjeta. Y acá estamos enviando, o ya estamos enviando un APDU. Este es un APDU que se le está enviando a la tarjeta. Ahí tenemos la clase 00, que eran los estandarizados, la instrucción A4, parámetro 1.0 y parámetro 0. Si vamos nosotros a esa URL, podemos encontrar algunos APDUs de la ISO 7816, ¿no? Había dicho que la ISO 7816 es un documento de paga, pero acá podemos encontrar algunos APDUs definidos. Entonces, si vemos el APDU, dice que la instrucción es la A4, es lo correcto. A4 en hexadecimal, estamos hablando en hexadecimal acá, ¿verdad? Los parámetros 1 y parámetro 2. Si seguimos leyendo, ¿qué pasa cuando yo envío parámetro 1 y parámetro 2 en 0? Que es decir, el parámetro 1 y el parámetro 2 es 0, entonces selecciona el MF. ¿Qué era el MF? El master file, o que era la raíz del sistema de archivos de la tarjeta. Entonces yo le estoy diciendo, mediante este comando APDU, selecciona el fichero maestro de la tarjeta. ¿Ok? Si lo ejecuto yo para la versión 1, para la versión 2 del DNI electrónico, voy a recibir una respuesta, 9000. ¿Qué era la respuesta 9000? Que se había ejecutado correctamente, ¿verdad? Entonces, ok, se ejecutó correctamente. Quiere decir que la tarjeta ha seleccionado ya ese directorio, el directorio maestro. O si lo haces en la versión 1, vas a encontrar igual la respuesta 9000 al final, los dos bytes finales 9000, pero te va a devolver un conjunto de datos que se le llama FCI. Por el momento no lo vamos a ver. Entonces, eso vendría a ser el envío de APDUs a la tarjeta. Ahora pasemos a las aplicaciones que van encima, ¿no? En este caso vamos a hablar primero del sistema operativo en Windows. Cómo realiza Windows el proceso de reconocimiento de los certificados. Entonces, para lo cual existe un servicio que se llama SBC Host. Cuando tú conectas una lectora, esta lectora a su vez se conecta con este servicio. Y este servicio carga una librería que se llama WinSK. Esta librería se conecta con un mini driver. Cuando instalamos el driver del DNI electrónico, lo que en realidad estamos copiando son librerías DLL. Estamos registrando librerías DLL en el sistema operativo. Y también estamos registrando unas CSPs y KSPs. Este CSP es un proveedor criptográfico. Recuerden que el chip es un chip criptográfico. Tiene características criptográficas, es decir, puede ser una firma digital, puede generar llaves. Entonces, este CSP es un concepto propio de Windows. Igual, el KSP es un concepto propio de Windows, que este es un proveedor de llaves. Entonces, sobre eso es que recién vienen las aplicaciones que se usan. Por ejemplo, esta usa la CNG, ¿para qué? Para hacer la autenticación al sistema operativo mediante la tarjeta. Sí puedes autenticarte con una tarjeta al sistema operativo, ¿no? Ya no pones tu contraseña, sino pones una tarjeta. O puedes hacer autenticación mutua mediante el protocolo TLS, o firmar tu correo electrónico. O el certificado puede ser transferido al almacén. ¿Se recuerdan al inicio? Vimos que si habíamos instalado todo y abríamos el almacén de certificado de Windows, podíamos ver nuestros dos certificados, ¿no? Entonces, este servicio se encarga de hacer esa transferencia, esa copia de esos archivos. Pero para eso necesitamos el mini driver, ¿no? Y eso se instala cuando instalas el driver del DNI electrónico. Entonces vamos a ver cuáles son los pasos. Esto es creo que importante saberlo paso a paso porque puede ser complicado la primera vez. Bueno, primero instalamos el driver de la lectora. Aquí tenemos varias lectoras. Todas son lectoras por contactos. Y algunas URLs de los proveedores que tienen el driver de la lectora. Es importante. ¿Por qué es importante el driver de la lectora? Porque si no, el sistema operativo le pone un driver genérico. Puede o no puede funcionar, pero lo importante, lo mejor y lo recomendable es que instalen el driver de la lectora.
Luego instalas el driver del DNI, en esta URL puedes acceder, ¿no? Y es una instalación común. Acá habíamos visto que acá le dices para usar el CSP y el KSP. ¿Se recuerdan? Hace un ratito vimos, ¿no? Un proveedor criptográfico y un proveedor de llaves. Pero yo le voy a decir que no lo use por defecto, porque podría afectar a otras aplicaciones. Entonces, ahí ya tenemos, ¿qué hacemos? Conectamos la lectora. Una lectora generalmente tiene un LED. En este caso estamos hablando por lectoras por contacto. ¿Ya? Un LED que vibra cuando la conectas. Abrimos el administrador de dispositivos de Windows, en este caso, y si abrimos el administrador de dispositivos de Windows, debería aparecer el ítem de lectoras de tarjetas inteligentes. Si no aparece, significa que no tienes el driver instalado. Conectamos el DNI electrónico, ¿ok? El DNI electrónico se conecta con el chip mirando hacia arriba, o también en la versión 2 está en la parte trasera, ¿no? Y ejecutamos de nuevo el administrador de dispositivos de Windows. ¿Y qué tenemos ahí? Si es que todos los pasos los hemos seguido, tenemos que debería aparecer un ítem que dice tarjeta inteligente. Para la versión 1 se llama IDEMIA, el IDEMIA Mini Driver, la Mini Driver. Si tienen el nombre de tarjeta inteligente desconocida, entonces ahí posiblemente lo que no hayan instalado correctamente sea el driver. Pero no debería pasar. Y finalmente vamos a abrir el administrador de certificados. Y en el administrador de certificados abrimos y vemos nuestros dos certificados que ya han sido copiados. Si a este punto tienes esto, significa que ya puedes usar los servicios de Windows que brinda por defecto, ¿no? Para poder hacer firmas, autenticación con DNI electrónico. Obviamente esto lo vamos a hacer la primera vez que conectemos el DNI electrónico, ¿no? La siguiente vez solo tenemos que conectar la lectora y el DNI electrónico. Bien, entonces tenemos eso y cómo probamos que nuestro driver está instalado correctamente. Entonces ahí RENIEC tiene un servicio que se llama un servicio de autenticación para probar, para prueba. Y este servicio de autenticación usa una característica especial del protocolo TLS. Cuando accedes a una página de internet, usas el protocolo HTTP. La versión segura se llama HTTPS. ¿Ya? Debajo de esa capa, en la capa OSI, tienes la capa TLS, la capa de seguridad. ¿Ya? Entonces, generalmente lo común y lo corriente que se usa es que solo el servidor presente el certificado, se autentique ante ti. Pero hay otra versión del protocolo TLS que también es obviamente segura, en la que tanto el servidor y el cliente se autentican. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos haciendo el TLS Client Certificate Authentication, ¿ok? Entonces, ustedes acceden a esa URL y les pide el certificado. Entonces, si les pide el certificado, esto es con Chrome. Si les pide el certificado, entonces todo está bien, excelente. Ahí ya podemos usarlo para hacer firmas, etc. Entonces, esos mismos pasos los realizamos con el navegador Edge y con el navegador Explorer. Y entonces, ¿qué pasa con Firefox? ¿Y qué pasa con Linux? ¿Y qué pasa con Mac? Para eso tenemos que ver otra aplicación que se llama PKCS11. PKCS11 gobierna, bueno, en este caso es el estándar número 11 de un grupo de estándares que gobiernan el uso de la llave pública RCA. Entonces, la versión 11, o mejor dicho, el estándar número 11, o PKCS11, ¿qué hace? Te especifica un API que se llama CryptoKey. Ese API CryptoKey es una DLL que te da funciones comunes para acceder a hardware criptográfico. Esto no solo se aplica para smart cards, también puedes aplicarlo para HCMs. Los HCMs son equipos bien seguros, ultra seguros, que almacenan llaves, generalmente solo diseñados para almacenar llaves. Entonces, ¿cómo funciona este CryptoKey, ¿no? O esta librería PKCS11? Tienes tu aplicación y ahí esa aplicación se conecta con la librería PKCS11 y esta librería PKCS11 es la que realiza la comunicación mediante un slot al dispositivo. Bueno, entonces, ¿qué es PKCS11? Era un API. Como un API tiene funciones, ¿no? Tienes acá, por ejemplo, la CInitialize, que es la función para inicializar el token. O, por ejemplo, puedes ver, acá tienes la función CSign para hacer una firma. Y hay otras funciones más que tiene, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar una librería de código abierto que se llama OpenSC.
Ojo que para esta parte de PKCS11, por el momento solo es compatible con la versión 1 del DNI electrónico. La versión 2 del DNI electrónico todavía RENIEC no ha disponibilizado la librería PKCS11. ¿Ok? Entonces, usamos la librería de OpenSC, instalamos, descargamos la versión completa, no usen la versión ligera, la versión completa, porque la versión completa instala todas las librerías PKCS11 y las registra. Y tenemos la librería PKCS11 en esta ubicación. Si abrimos la librería PKCS11 con una aplicación que te permita ver cuáles son las funciones que están siendo exportadas, es decir, qué funciones tiene esa librería, vemos que tiene todas las que decía la PKCS11, ¿no? La especificación PKCS11 o el estándar PKCS11. Tenemos ahí la CInitialize, seguro por acá tenemos el CSign y así las otras funciones. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a jugar un poco con la librería OpenSC. ¿Y qué puede hacer OpenSC? ¿Okay? Aquí, por ejemplo, voy a verificar que OpenSC reconozca la tarjeta. Sí, me dice que sí está reconociendo la tarjeta porque es una tarjeta Overture con un sistema Authentic, la versión 3.2.2. Entonces ya ha reconocido ahí la tarjeta de la versión 1. Yo le digo, muéstrame los slots de la tarjeta, y acá tenemos los 2 slots que tiene la tarjeta. ¿Por qué 2? Porque tiene un certificado de autenticación y un certificado de firma. Bueno, acá le estoy diciendo que me liste qué objetos tiene ese slot, y acá le estoy diciendo que me liste los objetos que tiene ese slot y además los objetos privados, para lo cual me voy a loguear. Entonces, al loguearme, me pide el PIN que era la contraseña para acceder al chip, ¿verdad? Entonces, accedo, pongo mi PIN y voy a tener acceso a la llave privada. Ojo, la llave privada nunca deja la tarjeta. Bueno, acá le digo, ok, léeme el certificado del slot número 1. Y lo lee al igual con el del slot 02. Tenemos los certificados, abrimos, son los certificados mismos que podríamos leerlo también con el almacén de certificado de Windows. Acá vamos a hacer una firma, digamos en crudo, ¿no? Una firma, no es la firma de un PDF probablemente, sino es una firma con la tarjeta, ¿ok? Hacemos la firma y acá hacemos la verificación. Lo bonito de OpenSC, al ser un código, digamos, abierto, es que uno puede ver y explorar, y se va a dar, por ejemplo, con los APDUs que se envían a la tarjeta. Acá tenemos varios APDUs, por ejemplo. El outgoing APDU es el APDU del comando que se le envía, del comando CA, y la respuesta que te da la tarjeta, ¿no? Entonces, si ustedes desean ver mayor detalle, lo pueden encontrar en esta guía que tiene más detalles de los APDUs que se usan. Entonces, configuremos la autenticación TLS para Firefox. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que registrar un dispositivo, un nuevo dispositivo, un driver PKCS11. Se hace la carga del driver, ¿ok? Y aquí se le hace el login, se pone la contraseña y ya lo tenemos registrado. Entonces ya puedo usar Firefox para acceder a un servicio que brinda autenticación de 2 lados. Pongo el PIN y ya estoy, me va a pedir aquí mi certificado de cliente, mi autorización, ok, y ya estoy dentro. Entonces, esto también funciona en Linux, ok, y está probado en Linux también. Entonces, usemos esta librería PKCS11 para hacer una firma en Java. Ok, entonces aquí vamos a seleccionar el slot, seleccionamos la librería, ponemos nuestro PIN y aquí hacemos la parte de la firma. Acá está Calc Signature. Estamos haciendo una firma crudo. No tiene ningún hash, nada, directamente la firma. Entonces, obviamente, la firma, hace un momento habíamos generado una firma, ¿no? Ambas son idénticas, deberían ser idénticas. Entonces, obtenemos el mismo valor. Entonces es importante por el tema de Windows, de los sistemas operativos, usar la misma librería que estás usando. Tanto, digamos, si usas la librería de 32 bits, OpenSC de 32 bits, usarás también tu Java de 32 bits y tu navegador deberá ser de 32 bits. O al revés, de 64 también, ¿no? Entonces hay un proyecto de código abierto que se llama SIG. Ya este proyecto de código abierto, si ustedes lo compilan, tiene diferentes tipos de firmas, formatos de firmas, ¿no? En este caso yo le estoy diciendo que use el API MSSCAPI de Windows. También podría usar PKCS11, pero le estoy diciendo que es MSSCAPI.
y selecciono mi certificado, realizo la firma. Y bueno, ya tengo mi firma realizada. Entonces, de la misma forma también, ya que ya tengo configurado mi sistema operativo, también puedo usar el PDF Reader para hacer la firma. Entonces, tenemos ahí, hacemos la configuración, bueno, son bastantes pasos. Ahí, con mayor detenimiento, ustedes lo pueden verificar. Y finalmente ya tengo la firma. Pero más fácil es usar un software que se llama Refirma, que es de RENIC. Entonces, ustedes descargan de esa URL, abren el software, le hacen clic en firmar y les va a pedir que seleccionen el certificado de firma. Selecciono el certificado de firma, pongo mi PIN y ya tengo mi documento firmado. Es muy importante que usen este software para hacer la firma porque, por un tema legal. Los software de firma en el Perú tienen que ser, digamos, visados por una institución. Entonces, este software ha sido ya validado y visado, ¿no? Para propósitos de firma digital. Bueno, entonces ya terminamos con el tema de PKCS11 y hablemos un poco de PKCS15. PKCS11 era un API, ¿verdad? Criptográfico. Y PKCS15 te detalla que una estructura de cómo acceder a las llaves. Algo importante que quiero que vean de esto es que, bueno, estoy usando otra vez OpenSC para listar todos los certificados, pero esta vez uso PKCS15. Con PKCS15 puedo ver todos los certificados que hay en el DNI electrónico. Si ustedes prestan atención a este pad, acá me dice 3F00, 5015 y 3402. Ya, entonces, si yo uso un software que se llama OpenSC Explorer y le digo, bueno, no sé si se ve acá, pero acá dice 3F00, que era el master file. Yo le digo CD 5015 y entonces accede al directorio 5015. Y le digo, léeme el archivo 3402 y lo va a leer. Entonces, se dan cuenta de que la tarjeta tiene un sistema de archivos muy similar al que maneja un sistema operativo. Bueno, lo leo ambos archivos y son obviamente mis certificados. También puedo leer otros archivos. Ya, si ustedes, por ejemplo, aquí estoy leyendo un archivo que se llama PRKD. Esto está especificado en el estándar PKCS15 y lo puedo decodificar su contenido, que era ASN, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, vendría a ser lo que es PKCS15. Y finalmente tenemos la aplicación que es la aplicación ICAO. Esta aplicación ICAO gobierna todo el tema de pasaportes, ¿ya? Pasa para el DNI electrónico, también podría funcionar como un pasaporte, pero ya eso es un tema más manejado por migraciones. Hay una especificación que se llama la 9303 y la parte 10 que define la estructura lógica de datos, es decir, qué tiene el DNI dentro. Lo más importante que vamos a ver en este momento es el Data Group 1 y el Data Group 2. El Data Group 1 contiene data del ciudadano y el Data Group 2 contiene el rostro. Es decir, dentro de su chip está su rostro también. ¿Cualquiera puede leerlo? Bueno, esta es la jerarquía, ¿no? ¿Cualquiera puede leerlo? No. Para leerlo necesita hacer una autenticación. ¿Y cómo haces la autenticación? La autenticación la haces a través de una zona que se llama MRZ. Este MRZ que está en la parte final tiene estos números, ¿ya? Y si ustedes sacan estos 8 primeros números, es el número de DNI. Los siguientes son la fecha de nacimiento y la fecha de expiración. Entonces, estos 3 números se usan para hacer esa autenticación que les había comentado. Entonces, para hacer esta demo, lo que vamos a hacer es usar el software que se llama JMRTD. Este software JMRTD tiene algo importante, que además de ser usado, digamos, por lectoras por contacto, también puede ser usado por dispositivos Android, NFC. Entonces, había dicho que la versión 1 solo era compatible con las lectoras por contacto, pero la versión 2 ya tiene una antena que le hace posible que puedas usarlo con un lector Android NFC. Entonces, ¿qué hacemos? Leemos el MRZ, que les había dicho que era esta parte de acá, ¿verdad? Saco esos 3 valores y voy a ejecutar esta librería JMRT, pongo el document number, la fecha de nacimiento y la fecha de expiración de ese documento. Hago la autenticación que se llama autenticación back, que funciona tanto para el DNI versión 1 y versión 2. Y ejecuto la aplicación y bueno, me saca mi información y me saca mi fotografía que está en el chip. Entonces, esto lo podrían usar ustedes también para leer información del DNI electrónico. Y bien, bueno, eso sería finalmente en el caso de
ahora último que nosotros, que bastantes personas trabajan con escritorio remoto, también se puede usar el DNI electrónico por escritorio remoto, pero tienen que habilitarlo, ¿no? En la pantalla de recursos locales, tarjetas inteligentes. Y bueno, eso sería la presentación del día de hoy. Me indicaron, no sé si tienen preguntas, yo sé que son bastantes, hay bastantes cosas que se puede hablar del DNI electrónico y el tiempo es, creo, la mayor restricción. Pero si tienen preguntas, me las pueden hacer llegar. Muy bien, ingeniero. Vamos a agradecer primeramente al ingeniero Luis Miguel Mamaño Impiri por su excelente ponencia y también por estar acompañándonos, ¿no?, en este primer Congreso Peruano-Argentino. Vamos a pasar rápidamente a la ronda de preguntas. En el caso de que algunos participantes, asistentes, quieran realizar alguna pregunta al ingeniero, ahí tenemos en la parte de abajo un apartado que es de preguntas y respuestas. Ahí podrían, en este caso, digitar su pregunta para que el ingeniero pueda estar respondiéndolas. Mientras tanto, me llegó una pregunta también justamente sobre el tema, ¿no? La pregunta dice así: ¿conocen algunos intentos o han habido intentos de vulneración al DNI electrónico? No sé si nos podría comentar un poco al respecto. Bueno, en RENIEC no conocemos de eso, ¿no? Pero siempre existen, digamos, ataques, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del tema de este protocolo seguro que les hablaba al inicio, existía una versión 1 de ese protocolo, el protocolo SCP. ¿Se recuerdan de la especificación Global Platform? Para aperturar el canal seguro con la tarjeta, es decir, para instalar aplicaciones dentro de la tarjeta. Entonces, esta versión 1 de esta tarjeta tenía falencias, ¿no? Y era, digamos, criptográficamente vulnerable a algunos tipos de ataques. Entonces, hay inclusive papers que se pueden encontrar al respecto que hablan, digamos, de algunas falencias de ese protocolo. Pero bueno, como te había comentado, siempre va a haber personas que van a tratar de buscar un agujero en el sistema. Al igual que he dicho al inicio, este DNI electrónico es, digamos, validado independientemente por unos laboratorios. ¿Se recuerdan de la certificación FIPS y la certificación Common Criteria? Entonces, esos dos son entidades que tienen que contratan una serie de laboratorios independientes y ellos hacen unas pruebas, incluso pruebas de penetración, no solo a nivel, digamos, lógico, sino a nivel físico, para hacer ataques al chip. Entonces, digamos que el DNI electrónico ha pasado todos esos estándares, todas esas pruebas, y ha salido bien, ¿no? Porque, bueno, ha sido validado, ¿no? Claro, muchas gracias por su respuesta. Tenemos algunas preguntas más. Carlos Corrales nos pregunta: ¿qué otros usos se pueden dar al DNI electrónico además de las firmas electrónicas? Bien, yo creo que el principal uso del DNI electrónico es la firma electrónica y la autenticación también. Ya, tanto la firma digital y la autenticación se realizan con la misma aplicación que se llama PKI. Ya, la aplicación PKI, que la hemos visto un poquito a profundidad, te permite realizar tanto firmar y autenticarte. Entonces, esas dos cosas las hemos hecho en la ponencia. Pero adicionalmente tenés la aplicación ICAO. Esa aplicación ICAO te podría permitir el uso de leer la información del ciudadano. En la versión 2, la lectura de datos de este ciudadano se realiza sin contacto, es decir, no necesitas un lector conectado, lo puedes realizar con una aplicación Android. La última aplicación que vimos, que era la aplicación JMRTD, por ejemplo, te permite la lectura de datos sin necesidad de lector, ¿no? desde una aplicación Android. Entonces, esas son las principales aplicaciones, pero no hemos visto otras aplicaciones que son la aplicación MOC y la aplicación AVI. Entonces, esas ya digamos que son ya más de uso institucional. La aplicación MOC es una aplicación que te permite mandar una imagen de una huella digital, que se llaman minucias. Y tú le mandas la huella y el chip va a comprobar que la huella pertenece a esta persona.
digamos, a la persona que está enviando la huella. También hay otra aplicación que se llama aplicación ID, que almacena información, que ya, digamos, sería más para el uso de gobierno digital, es decir, la interoperabilidad entre diferentes instituciones que pueden almacenar datos dentro del chip. Ok, muchas gracias. Tenemos otras preguntas. Félix Ramos nos pregunta, ¿por qué ha elegido usted esa línea de investigación referida a la identificación electrónica? Bueno, el tema de la identificación electrónica, la identificación digital, es un tema bien, bien interesante, ¿no? Y cobra más relevancia todavía en la época que estamos viviendo en este momento. Todos sabemos que estamos pasando por una pandemia y las empresas, no solo las empresas, sino las instituciones se han visto obligadas a usar las tecnologías para, por ejemplo, todo el trabajo remoto, ¿no? O cómo puedes hacer, por ejemplo, un contrato de forma no presencial con el DNI electrónico. Ya existe las leyes, en el Perú ya existen las leyes que te permiten, digamos, validar una firma electrónica como si fuera una firma digital. Entonces, eso es un tema muy interesante porque involucra varios aspectos, ¿no? El tema de PKI, solo PKI, hablando de PKI, que es la infraestructura llave pública privada, es muy interesante, ¿no? Bueno, ahorita hemos visto una parte, pero hay muchas cosas más que se pueden averiguar de eso. Claro, claro, sí lo entendemos. Nelson Vilte nos pregunta, ¿la computación cuántica pone en riesgo a nuestra seguridad digital? Bueno, sí, ahí ya tenemos los algoritmos cuánticos, ¿no? Con esto de la computación cuántica y ya el uso que se le puede dar a partir, por ejemplo, en servicios de AWS o en la nube, ya existe un algoritmo, bueno, no, si la memoria no me falla, es el algoritmo SHARP, que te permite hacer un ataque a unas llaves RCA. Ya, entonces, para eso también ha nacido algo que se llama la criptografía post-cuántica, que sobre todo se basa en el uso de llaves elípticas. Ya, entonces, por el momento no sería no un riesgo, pero tal vez sí en un futuro. Pero al igual de eso, ¿no? El DNI electrónico, la versión 2 del DNI electrónico, soporta también esa criptografía que se llama de llaves elípticas, de curvas elípticas, perdón. Perfecto. Rommel Quintanilla, bueno, primero le felicita por la excelente presentación y le consulta, ¿no? ¿Qué es lo que se viene para el futuro próximo? Es decir, ¿qué se podría mejorar sobre la implementación actual y para cuándo está previsto el uso masivo del DNI electrónico en las instituciones del Estado? Bien, eso es una pregunta, digamos, que ya sería institucional de RENIEC, ¿no? Pero yo tengo entendido que ahí existe un proyecto interno para masificar el uso del DNI electrónico, al menos la versión 2 del DNI electrónico, que es la que estábamos presentando, ¿no? Que es una versión sin contactos. Lo que se viene en el futuro próximo, posiblemente hay una corriente en la que los certificados digitales que se usan para firmar también puedan ser insertados en, digamos, celulares especializados, ¿no? Celulares de alta gama que también tienen una zona de memoria protegida que pasan por un proceso de verificación, al igual que les había dicho de la certificación FIPS y la certificación Common Criteria, a ambas se aplican también a algunos equipos electrónicos. Por el momento no he visto un estándar así, digamos, centralizado para ese tipo de operaciones, por el momento, pero yo creo que se vendría eso y quizás eso masificaría más aún el uso de la firma digital y la identificación digital. En esta actualidad, lo único que tenemos es el DNI versión 2, con los certificados digitales. Perfecto. Y la última pregunta de Abner Flores nos dice, ¿qué tan seguro y viable es realizar elecciones presidenciales, etcétera, con el DNI electrónico? Wow, en el tema de las elecciones presidenciales, bueno, ese es ya digamos un tema que le competiría a la OMPE, ¿no? Pero yo podría decir que el DNI electrónico, al proveer de las características de identificación digital, sí te garantiza la identidad, ¿no? La identidad remota. Para eso justamente les había mostrado, por ejemplo, que el protocolo TLS
el protocolo TLS en su versión de autenticación mutua, autenticación de cliente, se puede usar para hacer esa autenticación de forma segura. Este protocolo TLS ha demostrado, ¿no?, su nivel de, digamos, de eficacia, porque viene siendo usado por todos, ¿no? Todo el protocolo HTTP se basa sobre ese protocolo que se llama TLS. Entonces, yo considero que sí podría ser una, digamos, una alternativa para las elecciones presidenciales. Perfecto, ya. Y ahora sí, ya para cerrar esta ronda de preguntas, David León nos pregunta, ¿se podría integrar para iniciar sesión en sitios usando el certificado de autenticación del DNI electrónico? Sí, claro. Bueno, claro que sí. Pero porque, y es justamente lo que les comentaba, ¿no? Primero, gracias a David por la pregunta. Es justo lo que les comentaba hace un momento, que el protocolo TLS permitía esa autenticación de dos lados, ¿no? Que era la característica del protocolo, ¿no? Entonces, ese protocolo es un protocolo definido, probado, y hay muchas personas que trabajan, expertos que trabajan en eso, ¿no? Entonces, sí podrías usar, pero ahí hay algunas, digamos, no deficiencias, sino algunas características propias del protocolo. Por ejemplo, ahora que hablamos nosotros de la programación en la nube, estamos hablando de sistemas que deben ser altamente disponibles, ¿no? Entonces, ahí, cuando hablas de alta disponibilidad, hablas generalmente de un balanceo de carga. Entonces, ese balanceo de carga, digamos que estaría delante del servicio que haga la autenticación. Pero la característica del protocolo TLS te dice que no debería haber nadie en el medio, ¿no? Ese man in the middle no debería existir. Por lo tanto, el tema de balanceo de carga, hay digamos, un problema en ese punto, si es que usaríamos el protocolo TLS de dos lados. Esto se podría suplir de repente con ya no un balanceo, digamos, a nivel de aplicación, sino un balanceo de comillas, a nivel de DNS. Pero de todas maneras tiene características, ¿no? El protocolo TLS, al ser tan, digamos, tan seguro, no te permite algunas aplicaciones, como les decía, el balanceo de carga. Claro, bueno, lamentablemente no tenemos mucho tiempo para el resto de las preguntas. Sin embargo, Luis de allá les compartió también, ¿no? Ahí pueden ver sus redes sociales, donde pueden contactar con él y de esta forma solventar las preguntas, ¿no? Que tal vez han quedado ahí algunas dudas y que no se han podido responder hoy día.